Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Hoy vamos a trabajar con la palabra. Nos toca pensar la palabra. Empecemos por tratar de definirla, tratar de pensarla. ¿Qué es la palabra? La palabra es la unidad mínima de comunicación. La palabra tiene como característica que se relaciona con otras palabras y forma oraciones. Y esas oraciones forman textos. Pero la palabra además tiene la característica de tener un significado propio que le permite distinguirse de otras palabras. Nosotros hasta ahora, cuando nos enfrentábamos a una palabra, lo que hacíamos era clasificarla según su sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica? Es donde cae la acentuación. Entonces, a partir de ahí, nosotros podíamos dividir palabras en agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, monosílabos. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a conocer los 3 criterios más importantes que tiene la gramática para clasificar palabras. El más importante de todos es el criterio semántico. Cuando yo miro semánticamente una palabra, ¿qué estoy haciendo? Estoy observándola, analizándola a partir de su significado. Por lo que significa esta palabra es que yo voy a poder clasificarla. Yo dije que este es el criterio más importante. ¿Por qué es el criterio más importante? Porque me permite hablar de clases de palabras. Las clases de palabras son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios. Esas son las más importantes. Después hay otras. Semánticamente, una palabra se analiza teniendo en cuenta su significado. Eso significa que, por ejemplo, si refiere a un objeto, yo voy a decir que es un sustantivo. Si refiere a una característica del objeto, yo voy a decir que es un adjetivo. En cambio, si refiere a una acción, yo voy a decir que es un verbo. ¿Sí? Este es el criterio que vamos a empezar a utilizar ahora. Clasificar semánticamente una palabra, entonces significa decir cuál es la clase de palabra a la que pertenece. Pero tengo otro criterio, que es el criterio morfológico. ¿Cuál es el criterio morfológico? La morfología tiene en cuenta cómo puede variar una palabra, ¿sí? ¿Cómo puede variar una palabra? Una palabra puede variar de distintas formas, por flexión, por derivación o por composición. Por flexión. ¿Qué es por flexión? La flexión es el accidente que va a mostrar la palabra. ¿Qué va a mostrar una palabra? Una palabra puede flexionar, si es sustantivo o adjetivo, en género y en número. Va a tener un género, es decir, va a ser masculina o va a ser femenina, y va a tener un número. Va a ser singular o va a ser plural. Eso en el caso de sustantivos y adjetivos. Pero en el caso de los verbos, va a tener una persona, va a ser primera, segunda o tercera persona, yo, tú o vos, o él o ella, y va a tener un número, es decir, va a ser singular o plural. Va a ser uno o va a ser más de uno. Además, los verbos tienen tiempo y tienen modo. Va a estar ese verbo, esa acción puede estar en pasado, puede estar en presente o va a estar en futuro, y tiene un modo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero esa es la flexión, señalar número y género, o persona, número, tiempo y modo. Después voy a tener la derivación. ¿Qué es la derivación? La derivación estudia cómo las palabras van modificándose para formar palabras nuevas. Mantienen su raíz y cambian la última parte formando palabras nuevas, que pueden ser de la misma clase de palabras o de otra clase de palabras. Pensemos, por ejemplo, en cariño. Yo tengo cariño y puedo formar cariñoso. Entonces, de un sustantivo formé un adjetivo. Esa es la derivación. Pero después tengo la composición. ¿Cuál es la composición? La composición es una forma también de generar palabras nuevas, pero a partir de la unión de 2 o más palabras. Por ejemplo, cuando yo digo sacacorchos.
el sacacorchos es la unión de sacar y corcho. Lo mismo cuando yo digo lavarropas, ¿sí? Es la unión de lavar y ropas. Esas son palabras formadas por composición. Bien, nosotros ahora vamos a empezar a trabajar sobre todo con el criterio semántico, como ya dije, y con el criterio morfológico en su flexión, ¿sí? Por último, vamos a tener también el criterio sintáctico, que nos permite analizar las palabras según la función que tengan dentro de una oración, según la función que cumplan dentro de la oración y de la relación que tengan con las otras palabras. Esto lo vamos a ver más adelante. Recién tenemos que conocerlo. Bien, ahora vamos a conocer el sustantivo. El sustantivo es una clase de palabra muy importante. Acuérdense que las palabras las puedo clasificar desde un criterio semántico, morfológico o sintáctico. El sustantivo es la clase de palabra que sirve para nombrar o para identificar referentes. Es decir, que es el nombre que les damos a las cosas o el nombre que les damos a las personas o a los lugares. Según su significado, los vamos a poder clasificar en propios o en comunes. Van a ser propios los que van a designar a un ser o a un espacio en particular, es decir, es lo que habitualmente conocemos como nombres. Acuérdense que siempre van con mayúscula y que no aceptan artículo. Los comunes, en cambio, son los que determinan una clase de cosas. Los llamamos comunes porque son eso, los nombres de las cosas, de los objetos, de las ideas. Los comunes se escriben con minúscula, pero sí necesitan siempre un artículo. Acuérdense que artículo son esas palabritas que van adelante, que son la, las, el, los o lo, que van a ir adelante y lo van a determinar. Cuando yo hablo de árbol, tengo que decir el árbol para que sepamos de qué árbol estamos hablando. Ejemplos de sustantivos propios son Juan, en este caso es un sustantivo propio antroponímico porque refiere a una persona, o España, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires, que es el nombre de un espacio y por eso decimos que es toponímico. Sustantivos comunes son árbol, perras, mesa, flor. Los sustantivos comunes, según lo que signifiquen, según lo que refieran, pueden ser abstractos o concretos. El sustantivo va a ser común, concreto, cuando refiera a algo que nosotros podamos percibir por los sentidos. Ojo al piojo. Puede ser algo que sea real, ¿sí? Como una puerta, como el agua, o puede ser algo que sea imaginario, pero que si existiera yo lo podría percibir por mis sentidos. Por ejemplo, un hada, por ejemplo, un gnomo. Son abstractos, en cambio, aquellos que refieren a un concepto que yo no puedo percibir por mis sentidos y que necesitan a un ser que los contenga. Es decir, el amor, la rebeldía, la felicidad. Yo no puedo ver la felicidad, yo no puedo tocar la felicidad. Puedo ver a una persona que esté feliz. ¿Sí? Son esos que están muy cerquita de los adjetivos. El sustantivo concreto puede volver a dividirse en individual o en colectivo. Van a ser individuales aquellos que puedan tener su singular para denotar a un elemento o el plural para señalar a más de un elemento. Los colectivos, en cambio, son aquellos que en singular van a denotar, a señalar un conjunto de cosas, es decir, están en singular, pero tienen muchos elementos dentro. Por ejemplo, muchacha, muchachas es individual, porque en singular señala a una, pero en plural señala mucha. En cambio, cuando yo digo gente, lo estoy diciendo en singular, la gente. Sin embargo, voy a señalar a un montón de personas dentro de esa gente. Lo mismo con manada, bandada. Por último, morfológicamente, el sustantivo
tiene género y tiene número, que le son propios. Es decir, los sustantivos tienen su propio género. Cuando se trata de una persona o de un animal, van a cambiar, van a poder flexionar en femenino o masculino, como por ejemplo decir perro, perra, gato, gata, niño, niña. Pero en el caso de señalar alguna cosa, alguna idea, los sustantivos van a tener un género propio y no van a flexionar, no van a modificarlo, ¿sí? La mesa es la mesa y yo no puedo decir el meso. El número es la cantidad que va a estar señalada por singular, singular es cuando hay uno solo, o plural cuando hay varios. Lo más común es que se marque con una S o con una ES.